Bienvenidos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están gozosos? ¿Por qué están gozosos? Cristo vive. Cristo vive en sus corazones, ¿verdad? Y Él está aquí. ¿Qué dice su palabra? Que mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ella, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, póngase en sus pies y acompáñenos con este canto. Este canto que dice: ven conmigo a la casa de Dios. Hoy hagamos una fiesta para por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, y las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Vamos a tener tiempo de oración, acompáñenme. Dice, en unidad, unánimes. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, a ti sea la honra, la gloria y el poder, Padre, la magnificencia, Señor, porque solo tú eres santo, 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 Señor, digno de recibir toda la honra, toda la gloria, Señor, todo el honor, Padre, Padre nuestro, Señor, nos hemos reunido, Padre, para alabar tu nombre, Señor, para que tu nombre sea glorificado, mi Señor. Gracias te damos por permitirnos, Señor, un día más de vida, Señor.
Señor, adorarte, Padre, por haber rescatado, Señor, nuestras vidas, Padre. Y todas estas cosas te las he orado, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Él está aquí para sanar, para liberar, para romper toda cadena de maldad. Si usted no cree, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. El Señor.
estar en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 37 al 47. Cuando todos lo encuentren, me responden con un amén. Amén, hermanos. Vamos a leer. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Bendita sea esta palabra en vuestros corazones, amados hermanos, y que añada bendición a sus vidas. Damos gloria al Señor porque nuevamente estamos reunidos en su casa para exaltar y glorificar su santo nombre. Creemos firmemente que Dios está haciendo y va a seguir haciendo grandes cosas con nosotros. Anoche tuvimos el privilegio de estar con los hermanos allá en North Carolina, y fue una bendición poder compartirles la palabra y poder ver cómo Dios se está moviendo y está obrando también allá con aquel grupo. Toda la gloria se la damos al Señor. Les pedimos que sigan orando por ese grupo. Estamos buscando un local, un lugar donde congregarnos permanentemente, y esa es la necesidad hoy, por lo cual les pedimos que sigan orando por eso, para el grupo de North Carolina, ¿verdad? Y sigamos orando por las misiones, tanto en México, en Colombia, en Perú. Necesitan de nuestras oraciones, más que todo Perú, que es una situación difícil que están pasando. Todavía no se abre el templo, todavía siguen haciendo todo por WhatsApp. En Colombia está un poco mejor la cosa, pero también vamos a seguir orando por ellos, amén. Que nuestras oraciones se unan a ellos. Quiero recordarles que hoy tenemos la celebración de la Santa Cena a las 5 de la tarde. Si usted no se ha anotado, por favor, ahí atrás está la libreta, anótese. Independientemente si está participando en el ayuno de hoy o no, el único requisito para participar de la Santa Cena es que usted ya haya recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, y que haya sido bautizado, como manda la Escritura, ¿no? Por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así que usted, aun si no sea miembro de nuestra iglesia, pero si cumple con ese requisito y le gustaría participar con nosotros, pues es bienvenido. Nada más que necesita anotarse para que podamos tener un asiento para usted en la mesa a las 5 de la tarde. Así que todos están invitados. Y queremos recordarles también que el viernes, el próximo viernes 28, tenemos noche de vigilia. Así que haga planes de quedarse con nosotros, si no toda la noche, por lo menos hasta que amanezca. Y eso va a ser de bendición para todos, ¿verdad? De las 8 de la noche en adelante. Para el día 5 de junio, o sea, el sábado sigue, teníamos programada la reunión de los hombres valientes. La estamos corriendo para el día 19. Hombres valientes, tomen nota, la reunión de hombres valientes va a ser el día 19, siempre a las 7:30 de la noche, ¿okay? El sábado 19 y el sábado 5, los que quieran acompañarnos, vamos a estar viajando a Chattanooga, Tennessee, a apoyar a la iglesia Restauración. Es una iglesia que hemos siempre apoyado y ellos nos han apoyado a nosotros. El pastor es un hermano de allá de Sochapa, que es el pueblo donde tenemos la misión, y eso creo que nos ha acercado bastante. Entonces vamos a estar viajando el sábado 5. Pastor Noé, ¿dónde está? ¿No está Pastor Noé? Ok, pero estaremos dando información. Creo que estaríamos saliendo como a las 4, máximo a las 5 de la tarde, saliendo de acá. Entre 4 y 5 creo, lo más seguro es que va a ser a las 4. Son 2 horas de camino, así que si usted está interesado, por favor, déjele saber a mi esposa. Si usted va a acompañarnos, déjele saber a mi esposa, porque necesitamos resolver lo de la transportación, cómo nos vamos a ir. Así que vamos a ir a apoyar a los hermanos en su aniversario, vamos a acompañarles, y entonces esperamos que usted nos acompañe, ¿no? Pero déjenos saber para resolver lo del transporte. Así que esos son los anuncios. No tengo más que decirles ahora a cada uno de ustedes bienvenidos, y como siempre nos gusta reconocer a aquellos que nos visitan, aquellos que están con nosotros por primera vez o segunda vez, que nos da gusto que estén con nosotros. Así que hoy vamos a empezar por este lado. Si hay alguien que nos está visitando hoy de este lado, quisiera que se ponga de pie un momentito. Queremos saludarle, queremos bendecirle, queremos darle gracias por estar con nosotros. Que tenemos un joven allá. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Miguel. ¿Y eres de El Salvador? Bienvenido, Miguel, nos da gusto que estés con nosotros. Que Dios te bendiga. Esperemos que Dios hable a tu vida en este día, ¿no? ¿Algún otro joven por acá? ¿Todos somos de casa? Vámonos entonces hacia el otro lado. ¿No hay nadie más? ¿No? Vámonos hacia el otro lado. ¿Alguien nos está visitando de este lado? Por favor, regálenos un momentito de pie. Oh, Cynthia. Can you ask him, please, stand up? Can you please stand up a little? Okay. We just want to say thank you for coming and let you know that it's a blessing to have you with us. And we would like to know your name. Jason. And you are from Georgia? From Georgia, okay. Un georgiano, bienvenido. You are very welcome. God bless you, bro. It's a pleasure. It's a pleasure to have you. Y atrás tenemos otro joven. ¿Cuál es su nombre, varón? Israel. Usted ha estado antes acá, ¿no? Sí. Es el padre de hermano Quirino, ¿verdad? Sí. Ok. Nos da gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Una bendición. Que Dios lo bendiga. Que Dios hable su vida en este día. Puede tomar asiento, gracias, muy amable. Jason, do you need some translation? You need? Someone can help me? Somebody can help me? Go next to him. Okay, thank you. Okay, I know there is another lady, but she's catching the Spanish already. What is she? That's you, right? But you're catching already, right? Right, you don't need translation. But if you need, just go close to them, because she's going to be translating over there, okay? Thank you for coming. God is good. And, you know,
what this tells me is in the future we're going to need to do something in English. En el futuro vamos a tener que hacer algo en inglés. Porque queremos que estos hermanos que de corazón vienen a unirse a nosotros, que también salgan bien bendecidos y bien edificados, entendiendo a plenitud. Aunque yo sé por experiencia que cuando esto pasa, el don de lengua se manifiesta. This is the right moment where the tongue gift, we can sit and the spirit starts. Because you can understand, even you are hearing another language, you can understand it. That's why we know that God is good. So, por eso es algo que Dios es bueno. Y es el momento cuando nosotros experimentamos ese don precioso. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Everybody is welcome and please enjoy. Disfrutemos la presencia del Señor. Vamos en este preciso momento a unirnos en oración. Vamos a orar como iglesia y vamos a orar para que Dios siga añadiendo a aquellos que Él quiere que sean parte de esta iglesia, independientemente que no hablen español, porque el reino de los cielos no está basado en una raza ni en un lenguaje. El reino de los cielos es para todo ser humano que de corazón sincero busque a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué te parece? Si allí donde estás, cierra tus ojos, abre tu corazón y vamos a decirle: Señor Padre que estás en gloria, en este momento queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre, queremos, Señor, proclamar tu grandeza, tu poder, tu majestad. Tú eres el Rey de la gloria, tú eres Jehová de los ejércitos, ese Dios todopoderoso. Tú eres el único digno de recibir alabanza. En esta hora, Iglesia de Resurrección se humilla delante de ti. Aquí estamos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como ovejas de tu prado, diciéndote: Señor, alabado seas por siempre, alabado sea tu nombre. Glorifícate en esta hora, Señor. Habla a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Ministra, Señor, a cada uno conforme a nuestras necesidades y recibe tú, Señor, toda la gloria. Padre, nos unimos en esta hora, Señor, intercediendo por la obra misionera. Rogamos, oh Dios, que tú seas quien vaya al frente de cada trabajo misionero, que tú seas con los hermanos de North Carolina, que tú seas con los hermanos de México, con los hermanos de Colombia, con los hermanos de Perú, con esos hermanos allá en Holanda, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, ministrando a cada uno y unificando, Señor, para que podamos avanzar en el llamado tuyo, para que podamos seguir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, para que podamos seguir haciendo lo que tú nos has mandado hacer, poner por obra la gran comisión. Ahora, Señor, permítenos sentir tu presencia. Quiero invitarte que abras tu corazón y dejes lugar a que el Espíritu de Dios fluya. Vamos a adorarle, pero vamos a adorarle de la manera que a Él le agrada. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mantén tus ojos cerrados. Desconéctate con el mundo, desconéctate con lo que está a tu lado. Y enfócate en el altar de Dios. Adórale con todas tus fuerzas.
sin temor. Abre tus labios y dile, Señor, mi alma te alaba. Dile, Señor, yo quiero adorarte, Señor. Dile, Padre, yo estoy aquí porque necesito tu presencia. Yo estoy aquí, Señor, porque anhelo estar delante de ti. Yo anhelo, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero postrarme delante de ti. Yo me arrodillo delante de ti, Señor, en adoración, porque reconozco que tú eres digno, Señor. Por favor, no te detengas. Si el Espíritu te invita a venir al altar, acércate, mi hermano. Acércate, mi hermano. David decía, venga, arrodillémonos y postrémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es digno de suprema alabanza. Él es el Rey de la gloria. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios. Y a Él le damos nuestra adoración en esta hora. Anhelo conocerte, Adora. vivir en santidad, Aleluya. en intimidad. Sí, Señor, te adoramos. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Aleluya. Díselo al Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu amor. Gracias, te damos, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio en la cruz nos has dado vida eterna. Tú rompiste las cadenas, aquellas cadenas que nos ataban y nos tenían como esclavos del pecado. Aquellas cadenas que nos ataban al vicio fueron rotas. Nos diste libertad. Por medio de ese sacrificio, ahora podemos decir que somos tuyos. Ahora podemos decir que somos tus hijos. Ahora podemos decir que somos tu pueblo. Ahora, Señor, Lo único que quiero es solo queremos adorarte. adorar tu nombre. Vengo a tus pies para entregar Solo queremos proclamar tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu gloria. Queremos anunciar a los cuatro vientos que tú eres el Dios Todopoderoso y que fuera de ti no hay Dios. Ahora
ahora, Señor, también Lo único que quiero queremos, Padre, adorarte por medio de los diezmos y las ofrendas. Queremos pedirte, Señor, que aceptes nuestros diezmos, que aceptes nuestras ofrendas, que las recibas, Padre, como un perfume agradable, y sea grato delante de ti, que podamos honrar tu nombre. Es para ti. Que has provisto para nuestras necesidades, que no nos ha faltado el pan en la mesa, que tú nos has dado salud y fortaleza, has provisto de trabajo, Señor. Ahora bendice, Señor, esas fuentes de trabajo, bendice esas mesas para que no falte el alimento, bendice esos cuerpos para que estén fortalecidos y puedan ejercer su trabajo. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, que nunca pase. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. El precio que Oh, sí, Señor, gracias. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por pagar el precio por mi pecado. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias por esa cruz. En la cual todos mis pecados fueron clavados. No te mis enfermedades fueron clavadas. Disponemos el corazón, disponemos la mente para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme al propósito tuyo, conforme a la necesidad de nuestras vidas. A ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Y ese aplauso fuerte es para el poder del Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre por siempre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora.
Y hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos del diablo. Yo sé que es una expresión que usted la ha escuchado más de una vez. Quizás muchos de ustedes se la dijeron de mala manera a sus hijos en el tiempo de las travesuras, en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo cuando los muchachos hacen cosas por ahí desastrosas. Pero muchas veces también lo hemos escuchado aplicarlo a la gente malvada, a la gente perversa, y se usa la expresión, estos son hijos del diablo. Pero hoy vamos a aprender a través del contexto bíblico quiénes realmente son los hijos del diablo. La Biblia habla de que en un momento dado Satanás se rebeló contra Dios. Satanás quiso ser igual a Dios. Satanás quiso usurpar el lugar de Dios y se llenó de envidia su corazón y quiso alcanzar el lugar de Dios, y esto le costó ser destituido del reino de Dios. Y dice la Escritura que cuando él fue lanzado, cuando él fue echado del reino de los cielos, él arrastró un tercio. La tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con él. Pero dentro del contexto bíblico no se refiere a estos ángeles caídos como los hijos del diablo. Vamos a aprender hoy a quienes la Biblia identifica como hijos del diablo. Yo espero que ninguno de los que está aquí se identifique como tal. Pero si fuera el caso, quiero decirte, hay esperanza. Porque hay una promesa de parte de Dios, que todos los que recibimos a Cristo y creemos en su nombre, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Todos los que lo reciben, todos los que creen en su nombre, reciben la autoridad, la potestad, el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Así que hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 8. Abra su Biblia, por favor, manténgase sintonizado, y vamos a estar usando la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8 y primera de Juan capítulo 3. Marque esas dos porciones en la Biblia, porque nos vamos a estar moviendo de una a otra para poder entender el contexto bíblico acerca de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y la Escritura dice así, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 8, verso 41. Verso 41 dice a la letra: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta bendita palabra añada bendición a sus vidas. Bien, entrémonos entonces al contexto bíblico. Es Jesús, tome nota que es el mismo Jesús el que está dirigiéndose a un grupo de judíos. Y este grupo de judíos se consideraban hijos de Dios, porque Israel era, es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces, en base a la tradición y a la costumbre y al conocimiento que tenían, ellos se identificaban como hijos de Dios al ser ellos descendientes de Abraham. Ahora Jesús los señala y le dice: ustedes son hijos, o mejor dicho, le dice: ustedes no son hijos de Dios. Y eso les dolió,
porque ellos están y siguen estando seguros, o sea, hablando de los judíos, de que son hijos de Dios, o sea, son el pueblo de Dios. Ahora nosotros sabemos que para el tiempo de la iglesia, Dios ha levantado un nuevo pueblo, que es la iglesia. Dios sigue tratando con Israel y va a seguir tratando con Israel, y Dios va a cumplir las promesas que le dio a Israel, pero ahora Dios ha levantado la iglesia, que somos nosotros, los cuales somos contados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, según Juan 1:12. Ahora, vemos que todo esto está basado en el comportamiento, en la conducta, en tu forma de vida. O sea, Jesús está señalando a estos religiosos, diciéndole: ustedes no son hijos de Dios, porque ustedes están actuando como su padre. Ahora, si Dios no es su padre, entonces ¿quién es el padre de ellos? Y esto es algo que yo quisiera que usted lo mantenga, porque después yo quiero que lo aplique en su vida. Porque si Dios no es su padre, entonces ¿quién es su padre? Y vamos a verlo dentro del contexto bíblico, porque dentro del contexto físico o biológico, si el esposo de su mamá no es su papá, pues al otro por ahí, el lechero, el carnicero, el de la tienda, puede ser su papá, o hasta el cura del pueblo, físicamente hablando, pero espiritualmente no. Espiritualmente solo hay dos opciones: si no es Dios, va a ser el diablo. Así de así. Entonces necesitamos entender esto para que nosotros podamos ver dónde estamos parados. ¿Quién es nuestro Padre? Entonces Jesús les dice a ellos: ustedes están actuando conforme a su Padre. Jesús dice: yo estoy actuando conforme a mi Padre. Y mi Padre es el Dios, y ustedes no están de acuerdo conmigo, entonces su Padre no puede ser Dios. Ahora, veamos en el verso 41. Si leemos el verso 41, dice: ustedes hacen las obras de vuestro Padre. O sea, ustedes están actuando como su papá. Entonces ellos dicen: bueno, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, los hijos de fornicación son aquellos que son hijos de otro y no del esposo de su mamá, ¿no? No somos hijos de fornicación. Responden ellos: nosotros hemos nacido de un mismo Padre, y este Padre es Dios. Ellos categóricamente aseguran que Dios es su Padre, pero están actuando completamente ajeno a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Jesús era Dios, y ellos no podían conocer a Jesús, no podían ni siquiera aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo ellos iban a decir que Dios era su Padre si estaban completamente ajenos a la voluntad de Dios? Váyase al verso 38. En el verso 38 leemos: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Es Jesús hablando. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces Jesús les está poniendo categóricamente: estamos hablando de un Padre diferente. Mi Padre no es el Padre de ustedes, y el Padre de ustedes no es mi Padre. Ahora, ellos profesaban que Dios era su Padre, porque eran descendientes de Abraham, y Dios había establecido que toda la descendencia de Abraham iban a ser sus hijos, pero los hijos de Dios estaban alineados en la descendencia de Isaac. Sí, descendiente de Abraham, pero por la línea de Isaac. Usted se recuerda cuando en Génesis habla de la descendencia de los hijos de Dios basada en Set, el otro hijo de
de Adán cuando Abel muere. Ahora, Adán, o mejor dicho, Caín también tuvo descendencia, pero los hijos de Dios fueron contados en Set. Ahora, cuando se refiere al pueblo de Israel, ya no en la humanidad, por medio de Adán, cuando llegamos al pueblo de Israel, Dios pacta con Abraham, después con Isaac y después con Jacob. Y entonces los descendientes de Abraham, por medio de Isaac, no por medio de Ismael, porque por Ismael viene toda la descendencia árabe, y que todavía están en conflicto los árabes con los judíos, y todavía siguen peleando el territorio, y eso no se va a acabar hasta que el Señor venga. Pero en Isaac fue contada descendencia. Entonces los descendientes por medio de Isaac, estos venían a ser parte de los hijos de Dios, o sea, eran conocidos como hijos de Dios. Mas sin embargo, aunque eran descendientes de Isaac, o sea, tenían por tradición, por costumbre, por religión, por lo que usted le llame, se identificaban como hijos de Dios, pero ahora Jesús les dice, ustedes están actuando, ustedes están comportándose ajenos a la voluntad de Dios, o sea, se están comportando como que si no fueran hijos de Dios, o sea, como hijos del diablo, como hijos de Satanás. Entonces todo tiene que ver con tu comportamiento, con tu estilo de vida. Porque tú puedes estar en la iglesia todo el tiempo y tú puedes decir que eres cristiano, puedes vivir con la Biblia bajo el brazo, puedes estar fiel domingo a domingo aquí, los viernes y los miércoles y todo el tiempo que la iglesia se reúne, pero tu estilo de vida es el que da testimonio si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O sea, no hay vuelta atrás. Si no eres del uno, eres del otro. O sea, no hay una tercera opción, como dijimos biológicamente. Espiritualmente no tienes otra opción. Vaya a Primera de Juan, capítulo 3, que le pedí que la mantuviera a mano. Y en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, para los que no la han encontrado, está pegadito al Apocalipsis. Téngala marcada para que no la pierda, porque la vamos a seguir usando. Mira lo que dice el verso 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? A ver, dígame, ¿de quién es el que practica el pecado? Ok, entonces vayan tomando lista, porque si usted practica el pecado, por ahí andan las cosas medio chuecas. Aunque usted esté en la iglesia, aunque usted sea bautizado 5 veces, boca arriba, boca abajo, como lo hayan bautizado, si usted practica el pecado, la Biblia dice, usted es del diablo, punto. No lo dice el pastor Fabio, lo dice la Escritura. Entonces, tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con tu comportamiento, cómo tú tratas a las personas, cómo tú te desenvuelves en tu vivir diario. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ojo con esto, porque dice al final que para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Que aunque en un tiempo nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás y nos comportábamos como hijos del diablo y vivíamos como hijos del diablo y todo en nuestro corazón era de continuo la maldad, un día nosotros conocimos a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, a nuestro libertador, y Él nos sacó de la muerte y nos trajo a vida, y a vida en abundancia, porque es una vida eterna. ¿Eh? Por eso le damos gloria al Señor. Por eso es que le servimos a nuestro Señor. Ahora, si regresamos al Evangelio de Juan, vemos que hay dos cualidades o dos características remarcadas en este pasaje. Ya leímos en Juan que todo el que practica el pecado es del diablo. Ahora, habrá que definir entonces qué es pecado.
Yo sé que por ahí hay grupos religiosos que tienen una lista de pecados, incluso los tienen clasificados como pecados capitales, pecados mortales, pecados veniales y pecados no sé qué cosa. Lo que yo encuentro en la Biblia, que Dios condena el pecado, punto. Si usted lo quiere clasificar para ver cuáles le son permitidos y cuáles no, ese es un problema de carácter religioso. Porque Dios condena el pecado y punto, y acabamos de leer que el que practica el pecado es del diablo. Dice acá en el verso 44, en el Evangelio de Juan, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces vemos que la primer característica del diablo y de los hijos del diablo es el homicidio. Y para quien no sabe qué es homicidio, homicidio es matar. Y en el Decálogo aparece un mandamiento específico donde dice: no matarás. Y entonces resulta de que dice acá en el verso 44 que los hijos del diablo tienen los mismos deseos de su padre y hacen lo que Satanás también quiere hacer. Ahora, las dos características: la primera es homicida. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, como Satanás ha sido homicida desde el principio, entonces todo aquel que no le importa matar, todo aquel que no le importa violar el mandamiento de no matarás, entonces es porque está del lado de los hijos del diablo. Él es homicida desde el principio. Váyase al verso 40. Estamos en el Evangelio todavía. Verso 40 dice, leamos desde el 39. Respondieron ellos y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí. Ve, el homicidio era gente religiosa, eran hijos de Dios según ellos, pero querían matar a Jesús. Y el homicidio está íntimamente ligado con Satanás. Entonces Jesús les dice: ustedes intentan matarme. Procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y les hace la observación: ¿no fue esto lo que habló Abraham? ¿No fue esto lo que Abraham decía? ¿Cómo ustedes me dicen que son hijos de Abraham? ¿Cómo ustedes me dicen que son hijos de Dios? Ahora, es lo mismo que podemos decir en la iglesia: ¿cómo me vienes a decir a mí que eres cristiano si estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación? ¿Cómo me dices que eres cristiano si te robas cualquier cosa que encuentras en el camino? ¿Cómo me vas a decir que eres cristiano si estás enamorando a la esposa del hermano o hermana ofreciéndote a otro hermano? ¿Cómo me vas a decir que eres cristiano? ¿Cómo me vas a decir a mí que eres cristiano si te roban las cosas de la iglesia? ¿Cómo me vas a decir a mí que eres cristiano? Entonces Jesús está confrontando a esta gente que religiosamente se defendían, y aunque por herencia, aunque por costumbre y tradición todavía tenían el derecho a identificarse como hijos de Dios, ya no estaban viviendo como hijos de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy día en las iglesias. Hay mucha gente que cree que porque está en la iglesia es hijo de Dios. Tengan cuidado. Me encanta cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ojo con eso.
Porque en el tiempo del fin dice que incluso unos van a venir delante de él y le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le va a decir: apártense de mí, malditos, yo no los conozco a ustedes. Suena dura la palabra, pero eso es lo que está escrito. ¿Le guste a usted o no le guste? Ese ya no es mi problema. Si a usted no le gusta, pues ni modo, yo no puedo hacer nada. Así está escrito y yo puedo decir categóricamente amén, porque así dice la escritura. Entonces, el ser homicida, bien, te califica a ti. Ahora, pero fíjese que cuando llegamos al tiempo de la iglesia, y ojo con esto, porque nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia. O sea, yo sé que hay muchos cristianos que hoy día quieren ser judíos y están comparándose con los judíos y quieren vivir como judíos. Pobrecitos, ¿no? Ahí van a morir engañados. Porque no es el ser judío garantizar la salvación. La salvación la garantiza solamente Cristo. Entonces, una cosa es la situación con Israel y otra es con la iglesia. En el caso de Israel, literalmente está hablando de quitarle la vida a alguien como homicida. Pero para la iglesia, Jesús lo llevó más lejos. Regresemos a Primera de Juan. Y leemos ahí, siempre en el capítulo 3, les dije que lo mantuviera, ¿no? Y leemos ahí en Primera de Juan, mire lo que dice el verso 27, perdón. No, estoy mal, yo soy el que estoy mal, perdón. Es el verso 15, perdón. Ahí está confundiendo el evangelio con la carta, perdónenme. En Primera de Juan capítulo 3, verso 15, dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, ojo con esto, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Ups, bingo. Entonces, para la iglesia ya no se trata de que usted mató a un cliente. Se trata de que usted no ha aprendido a amar a alguien, que usted aborrece a alguien, entonces usted es un homicida, entonces usted es hijo del diablo. ¡Ups! Se puso difícil la cosa. Porque dice la Escritura que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y usted sabe, porque lo hemos leído en el Antiguo Testamento, Dios se lo dijo una y otra vez a Israel, y nos lo dice a nosotros también en la iglesia, que ningún homicida tiene vida eterna en Cristo. Entonces, Dios condena el homicidio, sí, el de quitarle la vida a alguien, pero cuando hablamos de la iglesia, nos está diciendo la palabra que cuando tú aborreces a alguien es como si le estuvieras quitando la vida, o sea, tiene el mismo cargo. Por eso es que cuando Jesús vino, Él dijo: yo les traigo un nuevo mandamiento. Y si lo agregamos al decálogo, entonces sería el mandamiento número 11. Pero Jesús dijo: en este nuevo mandamiento están encerrados no solo los 10 del decálogo, sino todos los mandamientos, toda la ley está encerrada en un solo mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces, el mandamiento del amor es el que nos libra a nosotros de llegar a ser homicidas. Ahora, yo sé que hay gente que es aborrecible, hay gente que se ofrece para que la aborrezcas, pero si eres hijo de Dios, no puedes, simplemente no puedes. Y esto es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice el verso 18: hijos, hijitos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, esto es lo que caracteriza a un hijo de Dios, que vamos a amar de verdad. Y cuando tú amas de verdad, no esperas que te amen, sino simplemente amas. Porque es un amor incondicional. Porque es muy fácil amar a aquel que te ama, ¿verdad? Y eso es como surgen las relaciones. Usted se recuerda cuando empezó su relación de noviazgo y que después se casó. Bueno, porque usted se empezó a sentir amado, entonces empezó a amar también. Usted empezó a sentir que sí lo quería, entonces empezó a soltar cariño. Pero el amor de Dios es incondicional. No espero que tú me ames para yo amarte. Ese es el amor de Dios, y ese es el mandamiento que Jesús nos trajo, que amemos a los demás, independientemente si los aman o nos odian. Lo vamos a amar, porque es un mandamiento divino, es un mandamiento de Dios. Como hijos de Dios, vamos a amar en forma incondicional. Ahora, esto es lo que marca la diferencia. Ahora, la otra cualidad, aparte de homicida, es que Satanás es mentiroso. Regresemos al Evangelio de Juan. Nuevamente, en el verso 44, vemos que también es mentiroso. Dice el verso 44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de él mismo habla, porque él es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, quiere decir que si usted practica la mentira, es hijo del mentiroso. Usted está actuando como su padre, usted está imitando a su padre, y aunque usted me diga que su padre es Dios, pero si usted es mentiroso, entonces es obvio, bíblicamente hablando, que Dios no es su padre, no tenemos un mismo padre. Y usted sabe que por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos porque entendemos que tenemos a un mismo padre. Pero yo sé que en la iglesia hay muchos que dicen ser hermanos, que son completamente desconocidos, porque tienen otro padre. Y si tienen otro padre, entonces no somos hermanos. Ahora, nosotros no tenemos la capacidad de mirar al corazón. Y por eso es que de repente podemos llamarle a hermano a alguien o hermana, y realmente es un hijo, una hija del diablo, y le llamamos hermano y hermana porque está entre nosotros. Mas sin embargo, Dios conoce el corazón, y en su momento Dios lo va a apartar. Cuando Dios aparte las ovejas de los cabritos, entonces los hijos del diablo son apartados. Ahora, qué bueno por usted que ya no miente, ¿verdad? Usted ya no dice mentiras. Bueno, por ahí, pastor, una mentira piadosa. ¿Qué piadosa ni que nada? Mentira es mentira. No me venga que las mentiras no son de color, que hay mentiritas blancas y amarillas. No, la mentira es la que Dios condena. Y si usted practica la mentira, entonces la verdad no está en usted. Y si la verdad no está en usted, Cristo no está en usted. Eso es lo que yo debo de tener bien claro. Que si yo no practico la verdad, entonces Cristo no está en mí. Porque según Juan, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús dice que Él es la verdad. Y si la verdad no está en ti, entonces Cristo no está en ti. Y si Cristo no está en ti, entonces no eres hijo de Dios. Y como no eres hijo de Dios, entonces no tienes problema en pintar las mentiras de colores. Y es muy fácil caer en ese cuento. Las mentiritas blancas es como la magia blanca. O sea, la gente que practica la hechicería y la brujería dice, no, pero esto es magia blanca. Cuentos de Satanás para engañarte y para mantenerte creyendo que en verdad eres hijo de Dios. Cuando Él te tiene bajo su dominio, cuando Él te tiene
actuando como hijo de Él. Ahora, el Hijo de Dios, en primer lugar, dice el verso 47, el Hijo, el verdadero Hijo de Dios, dice el verso 47, la palabra de Dios oye. Y Jesús le dice a ellos, por eso ustedes no la oyen. Por eso ustedes no pueden oír la palabra que yo les doy, porque no son de Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted lo primero que dice, ahí te hablan. ¿Usted ha visto esposas que cuando el predicador está dando duro dice, ahí te hablan? Y lo apuntan para el otro, pero no se dan cuenta que la palabra es individual, es para cada uno. O sea, Dios habla a cada persona como individuo, en particular. Dios trata con cada uno, así sean esposos, así sean madre e hijo. Dios envía la palabra a cada corazón. Pero los que no son de Dios, dicen, no, ese es para ti, ese es para aquel, ese es para el otro. Nada es para él. Todo es para los demás, porque no está dispuesto a oír la palabra. ¿Por qué no oyes la palabra? Porque no es de Dios. Simple. Sencillo. Así nos lo pone la Escritura, ¿no? Ahora, vamos de nuevo a la carta de Juan. Y veamos cómo en esta carta el apóstol Juan nos dice no solamente lo que leímos en el Evangelio, de que no oye la voz de Dios. Juan dice, hermanos, hermanas, miren, en el verso 1 leo, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento que deberíamos definir qué es pecado? Bueno, aquí hay una definición bastante clara. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea, Cristo Jesús, apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Verso 6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Cristo no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, vale la pena aclarar, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entendamos que de pecar, todos vamos a pecar mientras vivamos en este cuerpo humano. Todos vamos a pecar. Pero hay una diferencia en practicar el pecado. El que peca deliberadamente, el que peca consciente de que es pecado, mas sin embargo lo hace, sabe que no le agrada a Dios, sabe que Dios lo condena, pero sin embargo lo hace. Algunos incluso lo hacen premeditadamente, sabiendo de que la misericordia de Dios es grande y que después va a venir a pedirle perdón a Dios. Pobres de aquellos que lo hicieron de esta manera, que sabiendo que era pecado, sabiendo que estaban violando la ley, sabiendo que estaban quebrantando la palabra de Dios, dijeron, lo vamos a hacer y después le venimos a pedir perdón a Dios. A Dios no lo podemos engañar. O sea, es diferente si tú lo hiciste y después te diste cuenta y te arrepentiste.
Es otra cosa cuando tú sabes y a pesar de lo haces. Como el hijo necio. Como el hijo necio cuando el padre le dice no hagas eso, no hagas eso, y el hijo va y siempre lo hace. Hay consecuencias. Y las consecuencias son duras. Y si bien es cierto, la gracia y la misericordia de Dios son grandes y Él nos perdona, no pasa por alto las consecuencias de nuestro pecado. Verso 9 dice, y vamos terminando. Verso 9, estamos en 1 de Juan, ¿no? Leemos en el verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo con esto. El que es nacido de Dios, o sea, el que es hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar simplemente porque es nacido de Dios. Punto. Simplemente porque eres hijo de Dios, no puedes practicar el pecado. De manera que yo no me puedo excusar en que soy débil. Yo no me puedo excusar en que yo todo el tiempo fui mal hablado y por eso es que las malas palabras fluyen automáticamente de mí. Mentira del diablo. Yo no puedo excusarme que todo el tiempo fui morboso y que siempre me gustó andar viendo pornografía o andar viendo a las mujeres desnudas y que eso está en mí desde niño y por lo tanto eso va a seguir hasta que me muera. Mentira del diablo. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Lo viejo se termina y todo se forma nuevo. Y esta nueva vida es la que refleja y da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios y estar viviendo como hijo del diablo. Yo no puedo estar diciendo que soy hijo de Dios y haciendo las cosas que la Biblia me dice a mí que son obra del diablo. Entonces, todo tiene que ver con el comportamiento, con la conducta, con el estilo de vida. Y según lo que a ti te ocupa, eso identifica quién es tu papá. ¿Es Dios o es el diablo? Literalmente dice que si eres nacido de Dios, no puedes practicar el pecado. Porque la simiente de Dios, ahora miren, la simiente de Dios es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Juan 1:12 dice que cuando tú crees en Cristo y lo recibes, entonces dice que pasas a ser hijo de Dios. En Efesios 1:13 dice que cuando tú recibes a Cristo, cuando crees en el Evangelio de Cristo y lo recibes, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu es puesto en ti. Esa simiente de Dios es puesta en ti y por eso es que ya no puedes practicar el pecado. De manera que si tú practicas el pecado, entonces no eres hijo de Dios. Aunque tengas 40 años en la iglesia. Si practicas el pecado, simplemente no eres hijo de Dios. Así de sencillo. Dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, esto es lo que traza la línea, esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Se acuerda cuando Jesús dice que va a separar a las ovejas de los cabritos y a las ovejas les va a decir, entren a su reino bendito de mi Padre, y a los de su izquierda, a los cabritos, les va a decir, apártense de mí, maldito, no los conozco? Bueno, eso es lo que está diciendo Juan aquí en este verso 10, que en esto se refleja, en esto se manifiesta quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto. Lo repito, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo tengo que aprender a amar a los demás en el amor de Cristo. Y no confunda el amor carnal con el amor santo, el amor ágape de Dios. Porque cuando nosotros expresamos el amor, lo expresamos con una sonrisa, con un apretón de
con un abrazo cálido, un abrazo que se deja sentir. Pero cuando ya se hace con malicia, entonces ya es en la carne. Ya cuando tú lo haces pensando en, especialmente esto pasa en los sexos opuestos, ¿no? Pensando en sentir el cuerpo de la otra persona en un sentido carnal, entonces estás frito, estás perdido. Y especialmente mujeres, hermanas, aprendan a distinguir, porque es bien común en las iglesias, que muchos hombres vienen y se arriman a brindar un abrazo, a dar un beso. Claro, la Biblia dice que nos saludemos con beso, pero dice con ósculo santo. O sea, de manera que si alguien te da un beso en el amor de Cristo, no va a haber la más mínima malicia. Pero cuando ya hay malicia, entonces ya es en la carne. Y si ya es en la carne, ya no está dentro del contexto bíblico. Si no está dentro del contexto bíblico, entonces no está conforme a la palabra, no está conforme a lo que Dios dice. Entonces no estás actuando como hijo de Dios, sino como hijo del diablo. Así de simple. Ahora hay iglesias que han optado por sentar a los hombres aquí y a las mujeres acá. ¿Y sabes de dónde vino esa regla? De esto, donde muchos hombres realmente aman a las mujeres, pero con amor carnal, no con el amor de Cristo. Y eso les lleva a faltar al respeto. Pero cuando aprendemos a amar de la manera que Cristo nos ama, entonces todo se vuelve maravilloso. Entonces usted puede dar y recibir un abrazo, dar y recibir un beso santo, o sea, en el amor de Cristo. Es precioso. Es precioso poder experimentar el amor de Dios entre nosotros, pero no se olvide, como aprendimos en el mensaje del domingo pasado, en la iglesia no solo hay ovejas, también hay cabras, pero aparte también hay lobos. Y tenemos que aprender, tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque el lobo está para devorar a las ovejas y los cabros están para pelear con las ovejas. Entonces, cuando tenga usted la oportunidad de que alguien quiere pelear con usted en la iglesia, póngase a pensar quién es el cabro, usted o el otro. Uno de los dos va a ser, o los dos, porque las ovejas no pelean entre sí. Los peleoneros son los cabros. Entonces, usted, si verdaderamente un día entregó su corazón a Cristo, entonces usted es hijo de Dios. No porque lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces usted más vale que empiece a comportarse como hijo de Dios, alejándose del pecado, apartándose de toda maldad, practicando la justicia y amando a todos por igual. Aún aquellos que lo odian, aún aquellos que le desean mal a usted los va a amar simplemente porque es hijo de Dios. Juan termina este capítulo, diciendo en el verso 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuándo usted recibió el Espíritu de Dios? Cuando usted aceptó a Cristo Jesús. Si usted no ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida, si usted no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, entonces usted sigue siendo una criatura. Aunque tenga años en la iglesia, sigue siendo criatura. Dios lo llama, lo invita para que usted se convierta en hijo de Dios, pero es decisión suya. Es su decisión. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Es decisión suya. Dios solamente lo invita y le dice: aunque has sido pecador, aunque eres hijo del diablo,
aunque eres esto, aunque eres lo otro, yo estoy dispuesto a recibirte y adoptarte como mi hijo. Y como hijo mío, serás heredero de mi reino. Ahora, ¿cuál es tu decisión? Queda en tus manos. Vamos a orar. Quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos, inclina tu rostro y que hables con Dios. Quiero pedirte que ahí donde estás hables con el Señor. Dile al Señor lo que tú sientes en tu corazón en este momento. Exprésale a Dios tu sentir. Yo no sé de qué manera Dios ha hablado a tu corazón en este momento. La palabra ha sido expuesta para todos por igual, pero yo sé que Dios habla a cada corazón de diferente manera. Y cada uno de nosotros decidimos cómo vamos a responderle a nuestro Dios. Yo quiero que tú le digas a Dios, allí donde estás, lo que tú sientes y lo que tú determines hacer. Si eres hijo de Dios, evalúate si estás viviendo como tal. Y si concluiste que no eres hijo de Dios, pues, ¿te gustaría ser hijo de Dios? Es simple. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Y mientras todos están orando, yo quisiera preguntar si acaso hay alguien que en este momento quisiera recibir a Jesús. ¿Hay alguien interesado en reconocer a Jesús como su Señor y Salvador para que entonces verdaderamente Dios sea su Padre? Para que entonces usted reciba ese sello del Espíritu Santo y usted se convierta en hijo de Dios. Ahora, alguna persona en este momento que quiera decir, pastor, a mí me gustaría a partir de hoy ser hijo, ser hija de Dios, que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Solamente levántame tu mano porque quiero hacer una oración contigo. Si hubiera alguien interesado, álzame tu mano. Quiero hacer una oración contigo. Quiero llevarte en oración para que hoy te conviertas en un hijo de Dios. A partir de hoy serás un hijo, una hija de Dios. Ya no más. Pero yo me voy a seguir comportando como hija del diablo. Bueno, vamos a dar lugar a que Dios haga la obra. Si tú das lugar a que Dios haga la obra, el cambio va a llegar. Si tú quieres cambiar por tu propia cuenta, el cambio va a ser imposible. Por última vez, ¿alguien está interesado en recibir a Jesús? Hay alguien que ya aceptó a Cristo, que ya incluso se bautizó, pero que se ha apartado, se ha alejado y quisiera volver a empezar. ¿Hay alguien que me diría, pastor, yo quiero volver? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermana. Vamos a orar por usted. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Yo no digo una segunda, porque nuestro Dios no es Dios de segunda oportunidad. Nuestro Dios es Dios de oportunidades y siempre nos da la oportunidad. Vamos a estar orando por esta hermana. ¿Habrá alguien más que quiera hoy decir, pastor, yo quiero volver a empezar, quiero retomar de nuevo, porque quiero estar seguro, estar segura que soy hijo de Dios? ¿Habrá alguien más aparte de esta hermana? ¿No hay nadie más? Bien, si usted está seguro que es hijo, que es hija de Dios, ahí donde usted está, dígale, Señor, ayúdame a vivir como hijo tuyo. Ayúdame a dar testimonio que soy tu hijo, que soy tu hija. Ayúdame a reflejar tu gloria. Ayúdame a amar aún a mis enemigos. Ayúdame a amar con el amor tuyo. Padre, yo te doy gracias por la vida de esta hermanita, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ella. Gracias, Señor, porque hoy has tocado su corazón y le has inquietado, Señor, a volver a empezar, a retomar con nuevas fuerzas, a avanzar en el propósito tuyo. Señor, envístela con tu Espíritu Santo, llénala de tu presencia, y en sus pasos y en sus pensamientos, para que todas sus acciones, Señor, sean dentro de tu voluntad y ella pueda dar testimonio que es tu hija, Señor. Tómala de la mano, dirige sus pasos, Señor. Enséñale el camino de la santidad, porque así está escrito que sin santidad nadie te verá. Señor, aquí hay un grupo de hijos tuyos. Hay un grupo de hijos y de hijas. Te alaban, glorifican y bendicen tu nombre. Señor, perdónanos si en algún momento, Señor, hemos dado la impresión de no ser hijos tuyos. Perdónanos, Señor, las veces que nos hemos comportado como hijos del diablo. Perdónanos, Señor, todas palabras corrompidas que salió de nuestros labios, todo mal pensamiento que guardamos en nuestra mente. Perdónanos por todas aquellas acciones que fueron
contra de tu voluntad, en contra de tu palabra. Perdónanos, Señor, y permítenos, Padre, a partir de hoy entender que como hijos tuyos tenemos la responsabilidad de santificarnos cada día, porque tú eres santo. Aprender a vivir en santidad, aprender a vivir para ti, aprender no solo a conocer tu voluntad, pero a obedecerla, a someternos, a vivir en plena obediencia, a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio. Ayúdanos, Padre, a que cuando hablemos con alguien, te escuchen hablar a ti, Señor. Cuando tratemos a alguien, que te vean a ti, Señor, en nosotros. Y que entendamos, Padre, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no podemos ser practicantes del pecado. El pecado ya nos enseñaría de nosotros, porque tú nos has hecho libres. Líbranos, Señor, de la religiosidad. Líbranos de llegar a pensar como esos judíos que se basaban en la tradición, en la costumbre, en el pasado. Que nosotros, mi Dios, dejemos de lado toda religión, toda costumbre, toda tradición, y que entendamos que nuestra relación contigo es personal y es diaria. Tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Como hijos tuyos, debemos de permanecer cerca de ti, buscar tu rostro cada día, buscar tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues amando. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. A ti, mi Dios, damos la gloria, la honra y la alabanza